Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a otra nueva edición de Abogado Responde. Estamos, ya saben, que siempre con actualidad. Hace poquito tratamos La Lana con unos bomberos que estuvieron allí pues en tareas, ¿no?, de rescate, de salvamento, de ayuda. Y bueno, pues estamos también de actualidad algo que pues, afortunadamente lleva pues ya varios meses, ¿no?, incluso algún año de ferviente actualidad positiva en nuestra comarca de Ferrolterra, que es el puerto de Ferrol. Y tenemos a su presidente, a Fran Barea. Muy buenas noches, Fran. Muy buenas noches. Yo creo que digo bien, sin ánimo de nada raro, en decir que el puerto afortunadamente pues ya lleva un tiempo con noticias positivas, ¿no? De hecho, vamos a hacer un pequeño, si te parece, un pequeño balance del 2024, pero bueno, tiempos hubo en los que apenas había noticias del puerto, se echaba de menos, ¿no? Digo, hace años. Y hubo noticias en que a veces pues salían cosas no del todo agradables, pero bueno, el puerto, más allá de algún atasco, que obviamente es por la mejora de la zona, el puerto estamos viendo que sí, que da lo mejor de sí, ¿no?, como debe de ser. Sí, bueno, el puerto yo creo que estamos en una buena dinámica. Es verdad que lo único que podemos pues un poco ver que no está del todo bien pues es el tema de tráficos y pues por la sencilla razón que lo hemos explicado, ya llevo explicándolo mucho tiempo. Estamos en un periodo de transición importante porque, como bien dices, hace años habría noticias del puerto, pero desde luego los tráficos no eran una noticia porque iban bien. Iban bien pues porque había una serie de tráficos, que en este caso es el carbón, pues que era una hucha que tenías en el puerto y era una entrada constante durante todos los años de una cantidad muy grande de toneladas, más de 5 millones de toneladas, pues que te daban una tranquilidad y una seguridad de tráficos y por lo tanto de números en el puerto. Eso ahora no lo tenemos. Llevamos 2 años, desde hace 3 años que yo entré, es cuando empieza el declive de carbón, ya estaba flojo, empieza el declive y ahora no existe. Por lo tanto, ese es el único punto negro, por así decirlo, que tiene el puerto, que estamos en trámites de solucionarlo y que por eso siempre digo que estamos en un momento de transición, porque tenemos que ver a qué nos vamos a dedicar en un plazo determinado de años, porque aquí no podemos ver de un año para otro, aquí hay que hablar de 5, 10 años, 15 años. Y estamos en ese proceso de transformación. Tenemos que ver qué tráficos va a tener el puerto futuros, tenemos que sean unos tráficos sostenibles en el tiempo, aparte de sostenibles medioambientalmente, pero que también lo sean en el tiempo. Y ese es quizá lo menos favorable de todas las noticias que, como bien dices, está dando el puerto últimamente, ¿no? Efectivamente, Fran, bueno, no es ajeno obviamente al puerto a que todo está cambiando. Estamos viendo empresas eléctricas como apuestan pues ya de una forma pues muy grande. Antes era tímidamente, ahora es muy grande por las energías renovables. Estamos viendo cómo está llegando capital ajeno a la Unión Europea, a toda España, y estamos viendo las noticias que el puerto está siendo sensible a estos movimientos, ¿no? Los puertos somos imprescindibles para esto. Y lo somos por varias razones. Lógicamente por capacidades y por situación. Sobre todo hay 2 puertos que van a tener mucho que decir en esto, que son los 2 puertos exteriores de Ferrol y Coruña, por las distintas, como bien dices, distintas energías nuevas que van a venir. Desde la eólica, tanto flotante como no, a todo lo derivado de combustibles no fósiles, ¿no? Todo lo que venga del hidrógeno, todo lo que venga y sus derivados, el amoníaco, el metanol, vamos a ser claves. El desarrollo del puerto a futuro se va a basar en esto, entre otras muchas cosas, ¿no? Porque no podemos olvidar que va a seguir habiendo todo tipo de graneles en cuanto a desde piedra pues a fruta, a piensos, etcétera. Eso va a seguir habiéndolo, ¿no? Pero van a aparecer unos factores nuevos, pues que son ese transporte tanto de graneles líquidos, que van a ser el amoníaco, que va a ser el propio metanol, como muy bien lo está haciendo el Triskelium de Forestal. Eso va a ser una de las claves que vamos a tener a futuro, y luego no debemos de olvidar de la eólica. La eólica es algo que está ahí, que va a venir. Es verdad que hay alrededor
mucha incertidumbre tanto administrativa como de fechas, como falta concreción de qué va a ser, cómo se va a hacer, pero tenemos que estar ya, y lo estamos, situados en el mapa para que cuando eso ocurra nosotros hemos preparado y tengan que venir para aquí. No va a llegar Ferrol, no va a llegar Coruña, entonces tenemos que entre los dos puertos captar lo máximo posible. Navantia está con la fija, va a seguir estando con la fija y tiene todo nuestro apoyo para seguir creciendo en eólica fija. Y luego la flotante, pues vamos a tener prácticamente seguro que la vamos a tener que ensamblar en los puertos exteriores, porque los tamaños de las piezas no van a permitir que se hagan en otro sitio, ¿no? Claro. De ahí un poco el acierto, ¿no?, en su momento hubo con la creación del puerto exterior, ¿no? Es evidente que fue un acierto, a pesar de que se llegó a discutir desde distintos ámbitos, que si entre Ferrol y Coruña con uno llegaba, que si Ferrol no necesitaba esa infraestructura, que si se va a estar infrautilizada, que si era tirar el dinero, pero el tiempo ha quitado la razón, ¿no?, a todas esas opiniones. Sí, hacemos una perspectiva de pensar que sería el puerto de Ferrol o el puerto de La Coruña sin el exterior. Nosotros aún más o menos pues mantenemos el puerto interior en la actividad normal, pero la gente que se ponga a pensar qué pasa en Coruña cuando se ceda la parte que teóricamente se tiene que ceder a la ciudadanía, y si no hubiera puerto exterior, ¿qué sería del puerto de La Coruña? Entonces, la decisión de los puertos exteriores fue, pues es verdad que generó muchísima polémica, mucha controversia, porque claro, se hacían dos muy cerca, pero es que al final son el futuro de los dos puertos, y lo van a ser. Todavía no lo son, ni se ve, y entiendo que la gente pues tenga una opinión todavía un poco sesgada de esto, pero lo van a ser. Los dos puertos exteriores van a ser el futuro de lo que llamamos el Golfo Ártabro, que nos ocupa a todos. Va a ser el futuro de los dos. Son los dos grandes centros logísticos que va a tener la provincia. Los polos de atracción y los grandes polos de atracción, porque todas las empresas de la provincia tienen que salir o entrar alguna parte de su funcionamiento por el mar. No hay otra. Y por lo tanto vamos a ser dos focos de atracción muy grandes, incluido lo que comentamos, incluido en este momento pues sale la eólica marina, que es el nuevo negocio o el nuevo... pues tiene que estar aquí porque no hay otra opción. Y por supuesto, Fran, no debemos olvidar que si tanto el puerto de Ferrol como el de Coruña atraen obviamente a muchas empresas, muchos contenedores, muchos sectores nuevos, todo eso es inevitable, completamente inevitable, que se traduzca en empleo. Totalmente, y es el objetivo, ¿no? O sea, todo lo que nosotros podamos como plataforma ofrecer a la empresa privada, todo eso se va a transformar en empleo. Si el puerto lo tenemos lleno de plataformas de eólica en fabricación, como ocurre en Navantia Fene, eso se traduce en empleo, no se traduce en otra cosa. Y ese es el objetivo. Si nuestra terminal de contenedores, que esperemos que a partir del año 25, 26, cuando tengamos el tren, empiece de verdad a crecer, eso se va a generar automáticamente en empleos. No van a ser empleos en el puerto. Van a ser empleos en todas aquellas empresas que reciban mercancía contenerizada por el puerto. Porque para eso somos un nudo logístico, para eso somos esa plataforma que tienen que utilizar para crearlo. Obviamente los polígonos industriales de la zona se van a beneficiar y mucho de todo eso. Lógicamente, la red tiene que crecer en base al puerto y alrededor todo el suelo industrial que existe en los polígonos o suelo industrial que estamos avanzando para crear en Ferrol, todo ese suelo industrial se tiene que nutrir del puerto. Y ese suelo industrial, en el momento que esté lleno de empresas, pues lógicamente ahí tenemos el empleo. Que de hecho está aumentando la disponibilidad del puerto, ¿no?, para la instalación de empresas. Sí, bueno, tenemos una atracción importante de empresas. Es verdad que el puerto tiene un suelo finito, y tiene un suelo finito que es muy especial. No todas las empresas pueden estar en el puerto, ¿no? Tienen que tener unas características determinadas para que tengan una cabida dentro del suelo portuario. Por eso, como bien dices, es muy importante el suelo que rodea al puerto, el suelo industrial que tenemos alrededor. Y por eso estamos trabajando la Xunta, el Concello y el puerto en la creación del suelo industrial en Ferrol, y hay que también aprovechar el resto. Tenemos suelo en As Pontes, tenemos suelo en Narón, tenemos suelo en Fene. Por lo tanto, el puerto no solamente se circunscribe a un círculo alrededor, ¿no?
el hinterland del puerto es mucho más amplio. Zona de influencia. En la zona de influencia llegamos toda la provincia del norte de Lugo. La salida natural es el puerto de Ferrol. No lo es el de San Cibrao porque está ocupado por Alcoa, pero lo es todo el puerto de Ferrol. Por lo tanto, todo el norte de Galicia debería de estar influenciado por el bien hacer o el buen hacer que tengamos desde la autoridad portuaria. Mira, estamos hablando así de implantaciones de nuevas empresas, nuevos sectores, del avance de los tiempos. Fran, todos nuestros tres sectores no son ajenos al auténtico boom que se está produciendo del comercio online. Entonces, el comercio online necesita una logística impresionante. Más allá del transporte en carretera, que obviamente se está incrementando, el puerto se está beneficiando también de esas grandes empresas de comercio online que necesitan que lleguen sus productos lo más rápido posible. Sí, lógicamente la mayoría del movimiento, o sea, el tráfico en general, el 80% aproximadamente se hace por camión. Pero para que ese transporte se haga, el resto se hace pues por ferrocarril. Para que eso se haga, tiene que haber un punto de entrada, y sobre todo en un país como España, que prácticamente es costa todo. La entrada de ese producto, y Galicia en particular. La entrada de ese producto es por los puertos, sean de titularidad estatal o no, o titularidad autonómica. Entonces, cualquier movimiento de la globalización que existe actualmente, que tú compras un producto en cualquier zona del mundo y lo tienes en 3 días en casa, prácticamente todo viene por mar. Por lo tanto, nosotros estamos muy influenciados por este gran comercio online que existe, y ahí es donde nosotros, a raíz de que el tren esté acabado, y hago hincapié mucho en esto siempre porque el tren es la clave para que la terminal de contenedores sea una terminal de contenedores. Lo ha sido siempre. Lo ha sido siempre. No se puede entender que una terminal de contenedores no tenga enlace ferroviario. No lo hay. Es decir, en España, de las 28 autoridades portuarias, las que tienen contenedores, solo hay una que no tiene, bueno, aparte de nosotros, solo hay una que no tiene enlace ferroviario, y no lo tiene, pero tiene previsión de que lo va a tener. No es concebible, no puedes tener una terminal de contenedores sin salida buena por carretera y un enlace ferroviario en condiciones, ¿no? Por lo tanto, me centro en esto porque la pregunta que me haces va a estar muy ligada a que nosotros a partir del año 26 el tren funcione y la terminal de contenedores de verdad empieza a crecer como una terminal con las capacidades que tiene, porque ahora mismo estamos muy por debajo de la capacidad mínima que debe tener una terminal. Está totalmente infrautilizada. Y es un tema complicado, pues porque es muy difícil captar tráficos a una terminal que no tiene salida por tierra. La salida por tierra es muy limitada, al tener una salida por tierra en camión. Las empresas también se desaniman al ver que lógicamente. Y luego también es muy complicado atraer líneas marítimas para que vengan aquí a traer, pues, hago el símil siempre de los autobuses. Una línea de autobús que une Fene y Ferrol, la llenas todos los días. Pero si cuando de Fene a Ferrol, si por alguna razón tienes que desviarte a buscar a 3 personas a otra zona, la rentabilidad de esa línea ya no es la misma. Y eso pasa con los contenedores. Si tienen que desviarse a Ferrol, pues a coger 4 contenedores no es rentable para una naviera. Por lo tanto, es muy difícil, mientras nosotros no tengamos un volumen determinado de contenedores, es muy difícil que una línea quiera hacer esa parada en Ferrol para continuar. Eso ocurrirá cuando el tren esté activo. Y ponemos, Fran, bueno, yo sé que no tienes, obviamente, es imposible que tengas una certeza, pero podemos fiarnos de la fecha de 2026 para el acceso por fin del tren al puerto exterior. Sí. La obra del tren se va a acabar en diciembre del 25. Simultáneamente a la finalización de la obra del tren, existe un periodo que le llaman la puesta en servicio de la línea. Esa puesta en servicio en la que interviene Adif, y esa puesta en servicio dura unos meses, y dura unos meses, no tiene por qué estar totalmente acabada, pero dura unos meses esta puesta en servicio. ¿Quiere decir esto que nos podemos meter en el mes de abril del 26? Sí. Y a partir de ahí la línea estaría efectiva para el funcionamiento de los trenes. Aquí tenemos un hándicap que es, y lo he repetido también varias veces, que todo el mundo sabe que estamos arreglando, o vamos a arreglar, el trayecto que hay entre el puerto interior y la estación de tren. Se va a arreglar un convenio que tenemos firmado con Adif
porque hay que adecuarla a lo que va a venir, al futuro, y por lo tanto tenemos que adecuar los gálibos. Se van a demoler parte de los túneles para adaptarlos a la futura electrificación y a los futuros trenes. Vamos a tener vamos a colocar entre la estación y el puerto interior, es el único tramo de toda la línea que no hay FEVE. Nosotros en el puerto exterior tenemos FEVE, en el puerto interior tenemos FEVE. La obra del enlace de los dos puertos tiene 3 hilos, tiene FEVE, pero ese tramo no. Por lo tanto, también vamos a meter ahí FEVE, y eso va a significar que desde el puerto exterior nosotros podríamos pues trasladarnos por todo el norte de España por la línea antigua de FEVE, el métrico, que es hasta Bilbao. Entonces vamos a hacer esa obra, y esa obra, que repito, son 2 kilómetros 300, si no me equivoco, desde el puerto interior a la estación de tren, es un convenio con Adif. Son 20 millones de euros, 21, y está en licitación por parte de Adif. Creo que las ofertas son hasta enero, por lo tanto, la obra tiene que empezar antes del verano del año que viene, si puede ser. Adif tiene que ser más ágil en esto e intentarlo, para que el año de obras que tiene esa obra no nos corte, una vez que nosotros tengamos terminado, que no nos corte la vía y no podamos sacar trenes cuando la nuestra esté hecha. Si todo va bien, La transición si todo va bien y la de Adif va por un lado y la nuestra acaba en fecha, es probable que mediados del 26, dependerá de Adif, porque es la que más problemas va a tener para llegar a plazo, podríamos tener completo todo y a partir de ahí tener la línea abierta total a los trenes y al tráfico normal de mercancías. Si me permites, Fran, la broma, creo que los telespectadores están más tranquilos una vez que has aclarado que, como es obvio, ¿no?, por competencias, que es Adif quien va a intervenir y no Renfe, ¿no? Digo, por un poquito las noticias que hay sobre el funcionamiento de Renfe, claro, últimamente Adif no es el ideal. No. Ya sé que están separados, pero quiero decir, nuestros telespectadores dirán, pues menos mal, ya que es, obviamente todo el mundo sabe que la competencia es del Estado, que no es Renfe y es Adif. Adif es la dueña de la plataforma. La infraestructura. Y Renfe, que ahora no solamente es Renfe, ahora es Renfe, Ario, sí. Esas son las compañías que utilizan la plataforma de Adif. Esa es la diferencia. La plataforma de Adif, desde el puerto tiene propia plataforma, aproximadamente, para que la gente lo sepa, desde el viaducto que entra a La Malata, hacia adentro es autoridad portuaria. Y desde ese viaducto que entra a la Malata, al estadio, hacia la ciudad, a partir de ahí es Adif. Muy bien. Pues bueno, ya digo, nuestros espectadores más tranquilos. Que por cierto, aprovecho para decirte que así de rebote, aunque no sea la intención ni de Adif, ni obviamente del puerto, que no tiene nada que intervenir en eso, creemos que se va a dignificar, entiendo, la propia estación de tren de Ferrol. Así de rebote. Ahí entramos en un tema un poco más. A ver, Ferrol, todo lo que estamos hablando y lo que acabamos de hablar muere en la estación de tren. Nosotros en el año 26 vamos a tener unas instalaciones ferroviarias de estación de tren hacia puerto de primer nivel. El problema lo vamos a tener desde la estación de tren al resto del mundo, ¿no? Ya. Primero, Ferrol es la única de las 7 ciudades que no tiene en previsión, ni previsión una intermodal. Sí. Que eso es otra historia. La intermodal, que la gente sepa también qué significa una intermodal. Una intermodal es una estación en la que confluyen más de un medio de transporte a la vez. Es decir, que tú te bajas de un medio de transporte y te montas en otro medio de transporte distinto sin salir del recinto. Eso es una intermodal. Acá ya en Santiago y en Correcto. Entonces, esa intermodal, que Xunta y Concello están de acuerdo, el Estado por ahora ni está ni se le espera. Pero ya lo que más nos puede preocupar a nivel autoridad portuaria, que es a lo que yo debo de hablar, es que, en primer lugar, necesitamos que la estación tenga otra estructura para que nosotros podamos llegar con un tren, y si en un momento determinado tenemos que esperar para salir, tenemos que tener una vía de espera en la propia estación para esperar a meter el tren de mercancías en la línea que va a confluir con la de pasajeros. Pero luego tenemos los problemas que tenemos de la estación en adelante, es decir, tenemos que de una vez dignificar el tren a Ferrol, desde Coruña y desde la Meseta. No podemos tener un tren a La Coruña que nos tarde hora y media en llegar. No es de recibo que tengamos ese tren. Siempre lo digo que
es muchísimo más preocupante a nivel de pasajeros que a nivel mercancías. A nivel mercancías, no es tan importante que los trenes vayan a 150 km por hora. Lo importante en las mercancías es que los trenes vayan siempre a una velocidad, que vayan siempre a la misma hora y que lleguen siempre en las mismas frecuencias. No pasa nada porque no vayan a 200. Sí. En el tren de pasajeros sí. Y de una vez tenemos que arreglar el trayecto hasta Betanzos. Obviamente a pasajeros hay que arreglarlo hasta La Coruña, hay que eliminar el bypass de Betanzos y a partir de ahí tenemos que arreglar la línea Betanzos-Lugo, porque la mercancía tiene que salir Ferrol-Betanzos, Betanzos-Lugo, Lugo-Monforte y en Monforte hay que bajar a Orense. Ahí después ya se puede desviar para ir al norte o para ir a dirección Madrid. Ahí ya hay línea. Pero esta parte las tenemos que mejorar. En radios, en pendientes. Y sobre todo, lo más importante, son los apartaderos de vía. No hay apartaderos de vía. Y si no hay apartaderos de vía, habiendo vía única, en el momento que haya un número determinado de frecuencias, no puedes meter trenes. Sí, no dan los números. Eso nos ocurre entre Ferrol y Betanzos. Entre Ferrol y Betanzos necesitamos que haya apartaderos de vías mínimo que podamos meter trenes de 500 metros. Y eso no lo hay. Y de Betanzos a Lugo tampoco. ¿Qué sería lo prioritario en la línea ferroviaria? Lo primero, eso. Lo primero, tiene que haber manera de redefinir radios. A lo mejor cortando directamente curvas, hay que ver en el trazado. Hay zonas donde se puede, como se está haciendo en el estudio que se ha publicado de la eliminación del bypass, aquí no hay que meter un trazado nuevo del tren. No se puede hacer eso. Ni hay que meter un trazado de alta velocidad. No, o sea, no hace falta eso. Lo que hay que hacer es un trazado que nos dé una velocidad media lógica y normal para que un trayecto Ferrol-Coruña se haga entre 30 y 40 minutos. Eso es lo que tenemos que buscar. Una duración razonable. No tenemos que meter un trazado de AVE, porque meter un trazado de AVE es inviable, porque no destrozaríamos la malla urbana que existe. Por lo tanto, eso no lo deberíamos ni de pensar. Pero sí que hay que meter una inversión importante en transformar lo que tenemos ahora, tocando pendientes, que no es fácil, tocando radios, que tampoco es fácil, y haciendo apartados. Algo razonable, o sea, entre AVE y lo que hay, algo habrá en el medio. Eso es lo que tenemos que hacer. Ferrol y Coruña tienen que estar unidos por un ferrocarril de 40 minutos. Sí, más o menos lo que tarda el autobús. A lo que tarda la autopista. Sí, la autopista. Un autobús para autopista es el equivalente a lo que tarda. Eso es lo que tiene que ocurrir. Y ese es el hándicap mayor que tenemos. A futuro, lógicamente, la intermodal y eso a nivel de pasajeros, pero a nivel de autoridad portuaria, desde luego, a nivel de transporte de mercancías, claro que nos va a influir. Si eso está mejorado, por supuesto que mejor. Y es el déficit mayor que tenemos en todo el futuro que tenemos del puerto a todos los niveles, a niveles de nuevos tráficos, a niveles de nuevas energías, a niveles de todo. El punto más negro de todo esto es la salida ferroviaria. Sí, sin duda. Bueno, Fran, hemos tocado un poquito un montón de temas, ¿no? Del futuro, de lo que ya se está trabajando desde el punto de vista del puerto, disponibilidad de terrenos, nuevas empresas y nuevos sectores, el tema del tren. ¿Alguna cosa más que se te ocurra de que, bueno, pues estáis trabajando y que podría salir el año que viene? Bueno, y de hecho ese es vuestro objetivo. Bueno, el año que viene, el objetivo primero, es lo que siempre comento, que es seguir con la transición del puerto a donde vamos, buscar a dónde vamos, que lo tenemos planificado, lo tenemos claro, tenemos que llegar ahí, esos nuevos tráficos, esas nuevas energías, esos ahí. El año que viene acaba el tren, aunque tenemos la fecha definitiva, hay que seguir en ello. Es verdad que la obra ya no es un problema como lo fue, ahora es una obra más y que tiene una fecha. Y luego tenemos la otra parte del puerto, que es la parte de la ciudad, que dentro de una semana quitaremos ya las vallas de la obra, ¿no? De la obra del frente. Bueno, ustedes para todo eso estarán contentos. Se está pintando ahora mismo el asfalto. El aparcamiento lo tendremos acabado en enero, porque hay un puente importante de convenio de construcción en Navidad, en la que no se puede trabajar en 10 o 15 días, por lo tanto nos comeremos algo de enero. Pero a final de enero tenemos todo hecho. Eso es muy importante. Ahí nos quedarían, una vez que tengamos esto, estamos licitando 2 proyectos más
para el trozo que queda sin transformar, que es el frente de nuestras oficinas y el frente de toda la zona de los locales de hostelería, incluido el muelle de la Cortina. Ahí vamos a hacer dos proyectos distintos para unificar toda la fachada. Eso lo licitamos ahora y veremos a ver cuándo nos podemos ejecutar. Yo no creo, supongo que hasta el año 26 no nos ejecutaremos, pero eso le daría el cambio total a la fachada, unido a aduanas, que se empieza ya. El edificio de aduanas. Ya está adjudicado y en enero, pues el día 1 de enero, cuando sea, empezarán. Va a durar la obra todo el año 25 y parte del 26. Pero es un edificio que teníamos que arreglar y un edificio que yo creo que le va a dar a Ferrol también una prestancia. Una cosa importante, una prestancia importante. Y eso es lo que estamos. Y otra cosa importante que llevaremos a este consejo el día 20 es la licitación del terminalista de cruceros. Los cruceros es otra apuesta importante que tenemos. El año que viene vamos a tener 19. Por ahora veremos a ver cómo influye la entrada de un terminalista, a ver cómo hacemos. Pero Ferrol tiene que tener una terminal de contenedores de cruceros. Contenedores ya tiene. Como tiene Coruña, tiene Vigo. Sí, que además tiene un gran impacto en la ciudad. No debemos de medirnos a ellos, no es lógico ni normal, pero nosotros tenemos que tener un número determinado de cruceros. Nosotros, si llegamos a un número de 40 cruceros al año, es una buena cifra. Sería lo ideal para una ciudad como Ferrol. Uno por semana casi. Este año aún falta un crucero por venir que viene la semana que viene. Rondamos los 14.000 personas, por lo tanto, solamente con 20, por lo tanto con 40, yo creo que tendríamos un número importante de cruceristas. Eso le da visibilidad a la ciudad, riqueza a la ciudad y cara al exterior. Si hay 40 cruceros, hay más gente que sabe que existe Ferrol fuera, ¿no? Por lo tanto, es otra de las apuestas que tenemos. Sí. Sin duda, el turismo de Ferrol no es ajeno a todo esto. Obviamente, el ayuntamiento estará muy pendiente de todo lo que está ocurriendo allí, porque no en vano, pues es posiblemente de lo que es zona centro de Ferrol es la zona más bonita, la zona del puerto. Obviamente, el Ferrol Bello, la zona del puerto es obviamente donde más visitantes quieren estar, digo, de lo que es centro, más allá de las playas y demás. Y obviamente todo ese impacto, ¿no?, en aparcamientos, en embellecimiento de la zona, impactará entre los turistas, impactará incluso en las empresas, incluso en la gente que trabaja en la zona, ¿no?, que tendrá más donde aparcar, ¿no? Un problema muy importante que existe en Ferrol es la falta de aparcamiento, con lo cual que se dote de más. De hecho, ya se está beneficiando muchos habitantes del aparcamiento que se ha hecho en la zona. Cuando acabemos el otro, en enero lo acabamos, el interior que le llamamos, entre los dos aparcamientos habremos hecho 265 plazas más. Esas 265 plazas son libres, no va a haber plazas reservadas para el puerto, son libres y por lo tanto creo que le damos una ganancia importante. La carretera que baja de la carretera alta a la carretera baja, ahí hemos ganado 19 más, pero es verdad que tendríamos que restar aproximadamente 30 que había en la carretera antes de modificarla, la carretera baja. Por lo tanto, va a salir un número neto de sobre los 240 aparcamientos nuevos, de nueva creación, libres de pago y públicos. Y eso le tiene que dar a la ciudad y al puerto, sobre todo en épocas de mucha afluencia de verano, cuando existe algún acto, fiestas de Ferrol o cualquier cosa, yo creo que le tiene que dar un impulso importante a la ciudad. Bien, Fran, supongo que seréis conscientes de que todo el mundo está muy pendiente y muy sensible a los ataques, ¿no?, que se está viendo por ciberdelincuentes. El puerto de Ferrol sin duda es una infraestructura crítica, por lo tanto supongo que ya tiene un buen plan, ¿no?, de ciberseguridad, pero yo no sé si de alguna forma estáis pensando en reforzarlo, ¿no?, dado que se están incrementando de forma exponencial este tipo de ataques. Sí, la autoridad portuaria como administración que es, y además una administración puramente logística y crítica, como muy bien has dicho, ya tenemos una protección importante de ciberseguridad. Aparte de la relación que tenemos en este aspecto con puertos del Estado y el resto de administraciones que nos rodean. Pero a mayores de todo esto, pues licitamos ahora, en breve, tenemos una licitación de 1,4 millones de euros para la mejora de la red de ciberseguridad de la autoridad portuaria. En sí, es una licitación para 5 años y que nos va a permitir estar en el nivel más alto de protección sobre esto, ¿no?
que es verdad pues que una entidad como la nuestra pues es una de las que puede tener más riesgo, ¿no? Lógicamente, ¿no? Somos puramente logísticos y por lo tanto tenemos que estar al día. Lo estamos actualmente y lo mejoramos pues porque, como bien digo, tenemos la licitación pues que la vamos a sacar ya. Si no sale este mes, va a salir el mes que viene. Por lo tanto, vamos a estar protegidos. Muy bien, Fran, pues muchísimas gracias por estar aquí en Televisión de Ferrol y esperemos que la próxima vez nos sigas dando tan buenas noticias como esta ocasión. Muchas gracias. Gracias. Bien, amigos, esperemos que les haya gustado este repaso a una institución que tenemos muy cerca a todos, ¿no? Pues, pero bueno, que a veces no somos conscientes de los avances, ¿no?, que se están produciendo y bueno, pues hemos aprovechado hoy para darlos a conocer. La próxima semana traeremos a una persona que ha estado ahí en el Parlamento, que creó la Constitución actual. Nos hablará pues de aquella época, pero sobre todo los cotidianos que se están produciendo en Madrid, porque ha estado recientemente en los actos de homenaje a la propia Constitución. Será la próxima semana aquí en Televisión de Ferrol, en Albo Responde. Que pasen un muy buen fin de semana.